El destino a veces nos ofrece sorpresas inesperadas que pueden cambiar la vida para siempre. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Matthew Wilson y Rebecca Gray. Su primer encuentro tuvo lugar en un festival literario en Melbourne, un evento que atraía a personas creativas de toda Australia. Ambos estaban tan inmersos en sus pasiones y trabajos que, al principio, no se percataron de la presencia del otro entre la multitud. Matthew, un hombre carismático de 38 años, era el propietario de una acogedora librería. Su amor por los libros y la literatura lo convertían en un referente cultural en su comunidad. La librería, Rincón Literario, se había convertido en un punto de encuentro para escritores y artistas locales, donde se discutían las últimas publicaciones y se intercambiaban ideas. Matthew era conocido por su amabilidad y apertura, lo que hacía que los clientes regresaran una y otra vez. Sabía cómo crear un ambiente cálido y acogedor para todos los que cruzaban la puerta de su tienda. Rebecca Gray, profesora de arte, había asistido al festival en busca de inspiración para sus alumnos. Con 35 años, estaba criando sola a su hija Lillian tras un divorcio complicado. Su trabajo con los niños le daba un propósito en la vida y la ayudaba a distraerse de sus propios problemas personales. Sus estudiantes la adoraban por su enfoque creativo y su atención a los detalles. Sin embargo, dentro de ella persistía una sensación de vacío que ni su trabajo ni sus amistades lograban llenar. El encuentro entre Matthew y Rebecca ocurrió de manera completamente fortuita. Matthew la vio mientras examinaba con interés algunos estantes de libros raros en uno de los salones del festival. Sintiendo una conexión inmediata, decidió acercarse y presentarse. La conversación fluyó de manera natural y sin esfuerzo. Pronto descubrieron que compartían una profunda pasión por el arte y la literatura. Hablaron sobre sus impresiones del festival y sus libros favoritos. A lo largo del día, sus caminos se cruzaron varias veces durante diferentes actividades del festival. Cada vez, sus charlas se volvían más personales y profundas. Compartieron sus pensamientos sobre la vida, los desafíos y alegrías de la crianza de los hijos, así como sus sueños y aspiraciones. Matthew se sentía cautivado por la dulzura, inteligencia y sinceridad de Rebecca. Por su parte, Rebecca experimentó por primera vez en mucho tiempo una sensación de libertad y aceptación. Al finalizar el festival, Matthew invitó a Rebecca a dar un paseo por la ciudad de Melbourne, iluminada por las luces de la noche. La ciudad, con sus calles brillantes y animadas, parecía mágica. Caminando por el paseo marítimo, hablaban de todo, desde los grandes clásicos de la literatura mundial hasta los problemas cotidianos más simples. Esa caminata nocturna se convirtió en un momento especial para ambos, un instante en el que empezaron a sentir que algo único estaba naciendo entre ellos. Cuando llegó el momento de despedirse, Matthew no quería dejar que Rebecca se marchara. Le propuso volver a encontrarse y conocerse mejor. Aunque algo dubitativa, Rebecca aceptó. Después de su divorcio, había desarrollado cierto temor a confiar en las personas y abrir su corazón. Sin embargo, había algo en Matthew que le transmitía tranquilidad y seguridad. Lo que comenzó como un simple encuentro pronto se transformó en algo mucho más profundo. Ambos encontraron en el otro aquello que habían estado buscando durante tanto tiempo: comprensión, apoyo y una conexión sincera. En ese momento, ni Matthew ni Rebecca podían imaginar que sus destinos se entrelazarían de manera inesperada, llevando sus vidas hacia acontecimientos que lo cambiarían todo. Los primeros años de matrimonio entre Matthew y Rebecca fueron felices y aparentemente libres de problemas. Parecían la pareja ideal, complementándose en cada aspecto de sus vidas. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a surgir pequeños cambios que, aunque al principio parecían insignificantes, comenzaron a formar grietas en la relación. Lo que en un principio era armonía pronto se convirtió en un distanciamiento silencioso. Matthew, quien siempre había sido el hombre atento y cariñoso, comenzó a pasar cada vez más tiempo en su librería. La excusa habitual era que el negocio necesitaba su atención constante. Rebecca, aunque inicialmente comprendía esta situación, comenzó a notar que Matthew regresaba más tarde de lo habitual y parecía más reservado.
Las conversaciones entre ellos se volvieron menos frecuentes, y los momentos compartidos se redujeron a simples rutinas. Rebecca intentaba racionalizar la situación. Pensaba que quizás la carga laboral de Matthew era más pesada de lo que él admitía y que, con el tiempo, las cosas volverían a ser como antes. Sin embargo, en el fondo, sentía que algo estaba cambiando de manera irreversible. La distancia emocional que sentía con su marido la inquietaba cada vez más, pero no encontraba el valor para enfrentar directamente el problema. Por otro lado, Lillian, ahora una adolescente, también empezó a mostrar cambios significativos en su comportamiento. Antes, siempre había sido una niña alegre y abierta, pero ahora parecía más reservada, casi distante. Pasaba horas encerrada en su habitación, inmersa en sus propios pensamientos. Rebecca atribuía estos cambios a la transición natural de la adolescencia, pero no podía evitar preocuparse por la creciente falta de comunicación entre ella y su hija. Matthew, sin embargo, parecía encontrar tiempo para compartir momentos con Lillian. Solía invitarla a la librería, donde hablaban de libros y proyectos artísticos. Lillian admiraba profundamente a Matthew. Para ella, él no era solo un padrastro, sino un modelo a seguir. La atención que él le prestaba la hacía sentirse especial, algo que Rebecca notaba con cierta inquietud. En una ocasión, durante la cena familiar, Rebecca observó cómo Matthew y Lillian intercambiaban miradas y sonrisas cómplices. Fue un momento fugaz, pero suficiente para despertar en ella una sensación de incomodidad. Algo en esa interacción le pareció fuera de lugar, pero decidió ignorarlo, convencida de que su mente estaba jugando trucos con ella. Conforme pasaban los meses, la rutina familiar se volvía cada vez más predecible. Rebecca intentaba recuperar la conexión con Matthew, organizando salidas y actividades en familia, pero él siempre encontraba alguna excusa para no participar. El negocio me necesita, solía decir, mientras se despedía apresuradamente. Rebecca se quedó con una sensación de vacío y frustración. Por su parte, Lillian parecía estar cada vez más absorta en sus pensamientos y proyectos artísticos. Rebecca intentó acercarse a su hija, pero las respuestas de Lillian eran cortas y evasivas. Las largas charlas madre-hija que solían tener se habían convertido en recuerdos lejanos. El 10º aniversario de boda de Matthew y Rebecca se acercaba. Rebecca decidió organizar una celebración especial, esperando que ese momento les ayudara a recuperar la chispa que una vez tuvieron. Preparó una cena elegante y decoró la casa con velas y flores. Matthew llegó tarde, como de costumbre, pero al ver los esfuerzos de Rebecca, se mostró agradecido y participó en la celebración. Durante la cena, Rebecca se permitió soñar que todo podría mejorar. Matthew parecía relajado, y por un momento, el ambiente se llenó de la calidez que solían compartir en los primeros años de su matrimonio. Sin embargo, ese sentimiento fue efímero. Después de la cena, Matthew recibió una llamada en su teléfono móvil y se retiró a otra habitación para contestarla. Cuando regresó, parecía nuevamente distante. Esa noche, mientras Rebecca observaba a su esposo dormir, no pudo evitar preguntarse qué estaba fallando. ¿Había algo que ella no estaba viendo? ¿Por qué sentía que su familia estaba cambiando de una manera que no podía controlar? Las dudas comenzaron a consumirla, y aunque intentó ahuyentarlas, sabía que el tiempo de ignorar los problemas había llegado a su fin. Las grietas en la imagen perfecta de su familia eran cada vez más evidentes, pero Rebecca aún no comprendía la magnitud del problema que estaba por descubrir. La relación entre Matthew y Lillian continuó desarrollándose de manera silenciosa, en la sombra de la aparente normalidad familiar. Mientras Rebecca intentaba mantener la imagen de una familia unida, los vínculos entre su esposo y su hija comenzaron a adquirir un carácter cada vez más íntimo. Lo que empezó como un simple interés compartido por el arte y la literatura pronto se transformó en algo más profundo y peligroso. Lillian pasaba cada vez más tiempo en la librería de Matthew. Al principio, sus visitas parecían inofensivas. Ayudaba a organizar los estantes, se encargaba de algunas tareas administrativas y compartía conversaciones sobre sus libros favoritos. Pero, a medida que pasaban los días, estas interacciones se tornaron más personales.
Matthew parecía encontrar en Lillian algo que le faltaba en su relación con Rebecca, una admiración incondicional y una conexión emocional que le resultaba adictiva. Lillian, por su parte, buscaba desesperadamente la aprobación de Matthew. Desde pequeña, había sentido la ausencia de una figura paterna estable, y aunque su relación con Rebecca siempre había sido cercana, anhelaba algo más. Matthew llenaba ese vacío. Sus palabras de elogio y su interés por sus proyectos artísticos hacían que Lillian se sintiera especial y valorada de una manera que nunca antes había experimentado. Con el tiempo, las conversaciones entre ellos comenzaron a adquirir un tono diferente. Dejaron de ser charlas casuales sobre libros y arte para convertirse en diálogos más profundos y personales. Matthew compartía con Lillian sus frustraciones y dudas, mientras que ella se abría a él sobre sus inseguridades y temores. Estos momentos de intimidad emocional crearon un vínculo que ambos sabían que estaba cruzando límites peligrosos. Una tarde, después de cerrar la librería, Matthew y Lillian decidieron dar un paseo por la ciudad. Se detuvieron en un pequeño café, donde la conversación fluyó de manera natural. Hablaron de sus sueños, de sus anhelos y de las cosas que los hacían felices. Lillian se sentía más viva que nunca. La presencia de Matthew la llenaba de una energía que no podía explicar, pero que la hacía sentir importante y amada. Matthew también estaba inmerso en una espiral de emociones contradictorias. Por un lado, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Lillian era la hija de su esposa, y cualquier sentimiento que tuviera hacia ella más allá de lo familiar era inaceptable. Pero, por otro lado, no podía evitar sentirse atraído por la energía y la vitalidad que Lillian le transmitía. La rutina de su matrimonio con Rebecca había apagado algo dentro de él, y Lillian parecía haberlo reavivado. A medida que sus encuentros se volvían más frecuentes, también crecían los riesgos. Matthew y Lillian comenzaron a enviar mensajes de texto para coordinar sus reuniones. Los mensajes, al principio inocentes, se tornaron cada vez más personales y cargados de emoción. Matthew se aseguraba de borrar las conversaciones para que Rebecca no pudiera descubrir nada, pero el peso de la culpa comenzaba a afectarlo. Lillian, por su parte, estaba atrapada en un torbellino de sentimientos contradictorios. Sabía que lo que estaba sucediendo era incorrecto, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía. Cada vez que recibía un mensaje de Matthew, su corazón latía más rápido, y cada encuentro con él la hacía sentirse más conectada y viva. Rebecca, sin embargo, comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. Aunque no tenía pruebas concretas, había notado cambios en la dinámica familiar. Las interacciones entre Matthew y Lillian parecían demasiado cercanas, demasiado privadas. Las risas compartidas y los susurros durante la cena despertaban en Rebecca una sensación de inquietud que no podía ignorar. Una noche, mientras Matthew estaba en la librería y Lillian en su habitación, Rebecca decidió revisar el teléfono de su esposo. Sabía que era una invasión de privacidad, pero su intuición le decía que algo estaba siendo ocultado. Al abrir el dispositivo, encontró mensajes recientes de Lillian. Los textos eran cariñosos y sugerentes, llenos de referencias a sus encuentros secretos y conversaciones íntimas. El descubrimiento fue devastador. Rebecca sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su esposo, el hombre en quien había confiado, estaba traicionando no solo su matrimonio, sino también la relación familiar que habían construido juntos. Peor aún, su propia hija estaba involucrada. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Rebecca se sentó en el borde de la cama. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. La verdad había salido a la luz, y las consecuencias serían inevitables. Las grietas en su familia se habían convertido en un abismo insalvable. El descubrimiento de los mensajes secretos entre Matthew y Lillian fue un golpe devastador para Rebecca. Al sostener el teléfono en sus manos y leer las palabras que confirmaban sus peores temores, sintió como si su mundo entero se derrumbara. La traición era evidente, pero el dolor que le causaba no se limitaba solo a la infidelidad de su esposo, sino también a la implicación de su propia hija en esa relación prohibida. Rebecca se quedó paralizada por unos instantes.
Su mente estaba inundada de preguntas y emociones. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo no se dio cuenta antes? Pero más que nada, una sensación de ira y desesperación comenzó a crecer dentro de ella. Sabía que no podía guardar silencio. Tenía que enfrentar la situación, aunque eso significara romper por completo la fachada de la familia perfecta que había intentado mantener. Esperó a que Matthew regresara a casa esa noche. Se sentó en la sala, con el teléfono sobre la mesa, esperando que él entrara por la puerta. Cuando finalmente lo hizo, Rebecca lo observó detenidamente. Parecía tranquilo, incluso despreocupado, como si no tuviera la menor idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Necesitamos hablar», dijo Rebecca con voz firme, señalando el teléfono sobre la mesa. Matthew se detuvo en seco. Su mirada se posó en el dispositivo, y en un instante, comprendió que había sido descubierto. Intentó mantener la compostura, pero el sudor comenzó a aparecer en su frente, y su respiración se volvió más pesada. «¿De qué quieres hablar?», intentó preguntar con voz calmada, aunque su tono traicionaba el nerviosismo que sentía. Rebecca lo miró con una mezcla de dolor y furia. «De esto», respondió, levantando el teléfono y mostrando los mensajes. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia?». Matthew intentó dar una explicación, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sabía que no había justificación posible para lo que había hecho. Todo lo que podía hacer era admitir su culpa. «Rebecca, yo no sé cómo llegamos a esto. No quería que las cosas se salieran de control. Todo comenzó de manera inocente, pero...». «¿Inocente?», lo interrumpió Rebecca con un grito. «Nada de esto es inocente. Es una traición. Una traición a mí y a nuestra hija». En ese momento, Lillian apareció en la sala. Había escuchado los gritos y, al ver la escena, comprendió que todo había salido a la luz. Su rostro palideció, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, yo», intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. Rebecca se giró hacia ella, sus ojos llenos de dolor y decepción. «¿Tú también? ¿Cómo pudiste, Lillian? Eres mi hija. Confié en ti, te apoyé en todo. ¿Y así es como me pagas?». Lillian se derrumbó en el suelo, sollozando. No tenía palabras para justificar sus acciones. Sabía que había cometido un grave error, pero no podía explicar los sentimientos contradictorios que la habían llevado hasta ese punto. Matthew intentó acercarse a Rebecca, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No te atrevas a tocarme», dijo con voz temblorosa. «Has destruido nuestra familia. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes el daño que has causado?». El silencio en la sala era abrumador. Lillian seguía llorando en el suelo, mientras Rebecca y Matthew se enfrentaban en un duelo de miradas llenas de reproches y dolor. Finalmente, Rebecca se levantó de su asiento. Con movimientos lentos y decididos, recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta. «Me voy. No puedo seguir aquí. No después de esto». Matthew intentó detenerla, pero ella lo apartó con firmeza. «No quiero escucharte. No quiero más mentiras. Lo que has hecho es imperdonable». Rebecca salió de la casa, dejando a Matthew y Lillian atrás. Su mundo se había desmoronado, pero sabía que tenía que encontrar la manera de reconstruir su vida, lejos de las mentiras y la traición. Esa noche marcó el final de una etapa y el comienzo de un largo proceso de sanación para todos los involucrados. Pero el daño ya estaba hecho, y las consecuencias de las decisiones tomadas perseguirían a la familia para siempre. La salida de Rebecca de la casa fue solo el comienzo de las consecuencias devastadoras que el descubrimiento del romance prohibido traería para cada uno de los involucrados. La familia que alguna vez pareció unida y estable quedó reducida a fragmentos rotos. La policía, alertada por vecinos que escucharon los gritos, llegó al lugar poco después de que Rebecca se marchara. Aunque no hubo arrestos inmediatos,
el escándalo se esparció rápidamente por la comunidad. Lillian se encerró en su habitación durante días, sumida en una profunda culpa y vergüenza. Sabía que sus acciones habían destruido a su madre, y la relación que alguna vez tuvo con Matthew ahora se sentía tóxica e insostenible. Matthew, por su parte, intentó continuar con su vida, pero su negocio sufrió enormemente. La librería, que alguna vez fue un refugio para los amantes de la literatura, se convirtió en un recordatorio constante de sus errores. Rebecca, mientras tanto, buscó refugio en casa de una amiga cercana. Durante los primeros días, apenas podía comer o dormir. Su mente estaba llena de recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. ¿Qué había salido mal? ¿Cómo pudo confiar tanto en las personas que más la traicionaron? Pero, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que debía reconstruir su vida desde cero. A pesar del dolor, Rebecca decidió buscar ayuda profesional. Empezó a asistir a sesiones de terapia que la ayudaron a procesar su trauma y a encontrar un nuevo propósito en su vida. Durante una de esas sesiones, la terapeuta le preguntó: ¿qué es lo que más desea ahora? Rebecca, después de un largo silencio, respondió: quiero encontrar la paz. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo decidir cómo seguir adelante. Mientras tanto, Lillian también comenzó a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Los rumores en la universidad se esparcieron rápidamente y ella se encontró aislada de sus compañeros. Sin embargo, comprendió que no podía huir de sus problemas para siempre. Buscó a su madre, con la esperanza de encontrar perdón y redención. Un día, Rebecca recibió una llamada de Lillian. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó Lillian, su voz temblorosa. Rebecca dudó por un momento, pero finalmente accedió. Se encontraron en un parque cercano, un lugar donde solían ir juntas cuando Lillian era niña. Al verse, ambas mujeres se miraron en silencio antes de que Lillian rompiera a llorar. «Lo siento tanto, mamá. No sé cómo pude hacerte esto. Estaba confundida, perdida. Pero nada de eso justifica lo que hice». Rebecca la escuchó en silencio. Ver a su hija destrozada despertó en ella sentimientos encontrados. Quería abrazarla, consolarla, pero también sabía que debía protegerse de más dolor. «Lillian, lo que pasó nos hizo mucho daño. Pero sigo siendo tu madre, y quiero que encuentres un camino hacia la sanación. Pero eso empieza contigo misma». Ambas mujeres hablaron durante horas, desahogándose y enfrentando sus emociones reprimidas. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, ese encuentro fue el primer paso hacia la reconstrucción de su relación. Mientras tanto, Matthew decidió cerrar su librería y dejar Melbourne. Sabía que no había forma de recuperar lo que había perdido. En una carta dirigida a Rebecca, escribió: «Sé que no hay palabras que puedan reparar el daño que he causado. Solo quiero que sepas que lamento cada decisión que nos llevó hasta aquí. No espero tu perdón, pero espero que encuentres la felicidad y la paz que mereces». Rebecca leyó la carta con lágrimas en los ojos, pero decidió no responder. Sabía que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Con el tiempo, Rebecca encontró una nueva vocación. Abrió un pequeño taller de arte terapéutico, ayudando a personas que, como ella, habían atravesado traumas emocionales. Su experiencia le permitió empatizar con sus alumnos y ofrecerles un espacio seguro para expresarse y sanar. Lillian, por su parte, también encontró un nuevo propósito. Decidió estudiar psicología para ayudar a otros jóvenes que enfrentaban situaciones difíciles. Su relación con Rebecca seguía siendo frágil, pero ambas trabajaban juntas para sanar y reconstruir su vínculo. La historia de esta familia quedó marcada por errores, dolor y traición. Pero también fue una historia de redención, de aprendizaje y de segundas oportunidades. Aunque las cicatrices nunca desaparecerían por completo, cada uno de ellos encontró la manera de seguir adelante y construir un futuro más prometedor. El final no fue perfecto, pero fue real.
y en la imperfección de la vida, encontraron la fuerza para seguir adelante.